porque es que en Panamá no se ha comprendido que el pensionado y jubilado está totalmente abandonado, o la gran mayoría. Mire, este gobierno ha sido irrespeto, ha sido indiferencia, y como yo dije al inicio, cada vez que hay una manifestación llaman a reunirse. Hoy supuestamente o ayer había una reunión con un grupo de algunos pensionados y jubilados que hicieron unos cierres en el interior. No hemos sabido si hubo la reunión o no, si quedó en algo o no, porque como dije también, el gobierno quiere cazar ese ajuste pequeño que le va a dar a ese pensionado y jubilado que está por debajo de 350 y decir, olvidemos las peticiones que han hecho. No, señor presidente, no, señor director de presupuesto, no, don Carlos García, viceministro de la presidencia. Ustedes con el... Ayer hablaba con el ingeniero René Quevedo sobre el tema de los empleos y sobre todo la necesidad de generar nuevas plazas de trabajo. Don Guillermo, pareciera que en este punto donde se discute el tema de la minera, que la parte ecológica, que es importante y sin dudas no hay que olvidar ese aspecto. ¿Dónde queda el otro aspecto? Y es que ustedes como jubilados ya están viviendo la situación tan crítica al ubicarse en un punto en donde están buscando que el gobierno pueda darle respuesta a su solicitud, y la respuesta habitual es que no hay plata. Sí, gracias, don Magdiel. A usted siempre tan amable de brindarnos el espacio como Movimiento Mundos. Bueno, yo puedo decir que en realidad lo que ha hecho el gobierno con la lucha de los jubilados y pensionados es cada vez que se hacen actividades de cierres y demás por parte de algunos de nuestros grupos, llaman a reunión. Sin embargo, en esas reuniones jamás hay una solución real. ¿Qué pasa con el contrato con la minera Panamá? El gobierno quiere cazar las grandes bondades, a menos hacia los jubilados, según el gobierno, que va a dar este contrato de la minera, con las peticiones que nosotros hemos hecho hace 4 años aproximadamente. Yo creo que eso no es correcto ni es justo. Un llamado al señor presidente, que están encaminando mal las peticiones de los pensionados jubilados. ¿Cuáles son estas peticiones? Usted las conoce perfectamente, señor presidente. El bono permanente, el ajuste a todas las pensiones y jubilaciones, la carencia de medicamentos y la atención médica. Entonces, con el contrato, ustedes han tirado una tremenda propaganda y se está gastando mucho dinero en eso. Muchos millones deben estar gastando en esas publicidades cuando debiera pagarlo la minera, si la minera ha explotado este país. Entonces, hay, dice usted, señor presidente, 114,000 pensionados y jubilados que van a recibir ese apoyo después que se apruebe el contrato. Eso puede ser cierto. Ahora, lo que no es tan cierto, porque yo no me atrevo, con la seriedad que me caracteriza, decirle a ningún jubilado, por ejemplo, te retiraste con 180 balboas y te van a dar 170 balboas de ajuste, porque dice que nadie debe tener menos de 350 en su pensión o jubilación. Entonces, ese es un tema que nosotros en la reunión que sostuvimos el 7 de agosto con el viceministro de la presidencia, Carlos García, el director de presupuesto, Carlos González, y la licenciada Constable, que es la secretaria general del MEF, nosotros le advertimos a ellos que ahora que se estaba discutiendo el tema del contrato minero, hagan una campaña de publicidad, de divulgación, para explicar realmente cuáles son esos pensionados y jubilados que tienen derecho a ajuste, y si es cierto que todos van a quedar en 350, porque esa es la expectativa que está guardando todo pensionado y jubilado cuyo monto de pensión o jubilación no llega a 350. Entonces, aquí este es un tema muy Sí, delicado. don Guillermo, yo me quiero detener aquí un momento porque eso que usted dice, pareciera que hay muchas personas que o no se han dado cuenta, no lo han interiorizado. Aquí jubilados que no cobran ni $250. Es correcto. So, Aquí hay jubilaciones, don Magdiel, de 160 balboas. yo me Hay, pregunto, hay qué hace una persona que tiene que comprar medicinas, que tiene que atenderse, que si le queda lejos el seguro tiene que ir en taxi porque difícilmente puede caminar hasta la parada o esperar un bus?
y si esa persona está sola o tiene que pagarle a alguien para que le ayude en las labores de la casa, ¿cómo hace con $260? Mire, yo soy honesto. La vida de un pensionado y jubilado, de casi 200.000 personas que estamos en ese nivel de pensionado y jubilado, es una vida de miseria, don Magdiel. Y yo siempre digo que es doloroso, pero hay que decirlo, hay que vivir la realidad. Entonces, todo ciudadano de este país tiene que ser consciente que aquí en Panamá nadie puede sobrevivir con menos de 600, 700 balboas. Aquí nuestra canasta básica, con una autoridad que es irresponsable, nos dice que anda aproximadamente en 290 balboas. Yo no sé si es la canasta básica de ellos que no cubre todo, o es que yo no tengo que usar en un momento dado un jabón, una pasta de dientes, un alcohol para purificar algunos microbios que tenemos en el ambiente, etcétera, etcétera. Entonces la canasta básica de este país, don Magdiel, para mí, Guillermo Cortés, y para muchos ciudadanos, no está en menos de 500 balboas. Entonces la vida de un jubilado pensionado con esas pensiones y jubilaciones es de hambre y miseria. Eso hay que decirlo. Y yo le he hecho un reto al ministro de Salud, que tome 3.000, 4.000 ciudadanos de tercera edad, no de los que están en su grupo, no, de los que están en la canalla realmente, y que haga un análisis de salud y que nos diga al pueblo panameño y a los pensionados y jubilados cuántos viejos y viejas hay desnutridos con mala condición de salud, dado al poco ingreso que tiene y por consiguiente no puede alimentarse. Yo lo he dicho, se compra medicina, no se alimenta un poquito. Se alimenta un poquito, no compra medicina. ¿Cuál es el destino? La muerte. No hay otro. Entonces nada de eso ha hecho conciencia ninguna autoridad de este país, sobre todo en estos casi 4 años de estar peleando, ¿no? Claro, ahora hay que entender que el sistema de pensiones está diseñado o estaba en su interés real, ¿no? Cuando se diseñó, no en Panamá, sino en todo el mundo donde existe un sistema similar para darle una oportunidad a aquel ciudadano que trabajó por varios años de poder culminar sus últimos años de forma digna, sabiendo que ya no tendrá las mismas fuerzas. Y me llama la atención que hace un Bien, tiempo escuchaba y leía un informe que para 2050 aproximadamente la mayor parte de la población en Panamá, casualmente, iba a estar rondando en la media de los 60 años. Pero el escenario que se vislumbra ahora es poco tétrico con eso que usted menciona. mire, aquí en Panamá, gracias a Dios son muy pocas personas, don Mardiel, con una mentalidad canalla. ¿Sabe lo que le dicen al pensionado y jubilado muchas veces? Bueno, eso fue tu asunto porque tú ganabas poco salario. Entonces, eso es una gran, y me disculpa el término, una gran estupidez. Es una ignorancia pensar de esa manera cuando en Panamá, en todos los hogares, debe haber o hubo algún adulto mayor. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Ok, tú no ganabas un gran salario y te retiraste con 200 balboas, pero si en este país se hubiesen administrado las instituciones como es debido, se hubiese tenido una distribución de riqueza como es debido, aquí se pudieran hacer ajustes a las pensiones y jubilaciones a cada 2 o 3 años, basados en costo de vida y demás. Sin embargo, ningún gobierno tiene esa voluntad, don Mandiel. Por eso yo siempre digo que cuando uno va a un medio, uno tiene que estar preparado para, si le dan en tu caso, responder con otro. Porque es que en Panamá no se ha comprendido que el pensionado y jubilado está totalmente abandonado, o la gran mayoría. Mire, este gobierno ha sido irrespeto, ha sido indiferencia, y como yo dije al inicio, cada vez que hay una manifestación, llaman a reunirse. Hoy supuestamente o ayer había una reunión con un grupo de algunos pensionados jubilados que hicieron unos cierres en el interior. No hemos sabido si hubo la reunión o no, si quedó en algo o no, porque como dije también, el gobierno quiere cazar ese ajuste pequeño que le va a dar a ese pensionado y jubilado que está por debajo de 350 y decir, olvidemos las peticiones que han hecho. No, señor presidente, no, señor director de presupuesto, no, don Carlos García, viceministro de la presidencia.
Ustedes con Movimiento Mundos se reunieron el 7 de agosto, le replanteamos, como usted lo sabe, don Magdiel, algunos de los temas, dijeron que lo van a analizar y únicamente estamos esperando en nuestro movimiento que transcurra el mes de septiembre, en donde ya se ha aprobado presupuesto y todo lo demás, porque comprendemos que van a estar, sobre todo el director de presupuesto, ocupado en estos menesteres, pero para los primeros días de octubre nosotros tenemos que tener una respuesta a estas peticiones. ¿Cuál era la expectativa? Que en la reunión de ayer o hoy se anunciara ya y se diga, ok, la petición tal se va a solucionar. Nos vamos a sentar y vamos a discutir el tema de los ajustes a las pensiones, porque no se trata solamente del que gana 200, don Magdiel. Aquí el que gana 600 y 700 y quizás otro, igual tiene que pagar todos los productos caros y no le está alcanzando el dinero. Entonces, nosotros apelamos a la buena voluntad que nunca la ha tenido del presidente de la República y sobre todo del ministro del MEF, que es un hombre que, siendo de los nuestros en el sentido de edad, porque yo creo que el doctor Alexander ronda la cuarta edad, ha sido inconsciente en el sentido de buscar solución. Ustedes tienen suficiente ingreso, ustedes tienen suficiente dinero, pero lo han despilfarrado, doctor Alexander, y todo Panamá se lo dice, y ya ustedes no pueden negar eso. ¿Cuánta gente están nombrando en esta época? Si ya faltan 10 meses para irse del gobierno. Yo conozco varios que los están nombrando, y con buenos nombramientos. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Jubilado y pensionado. Alerta con el próximo llamado del Movimiento Mundos si no hay una solución antes, porque ya está bueno y nosotros no vamos a esperar más. Oiga, don Guillermo, y en medio también de una discusión que todavía sigue sin quedar en nada, con nuevamente otro informe de la OIT presentado con respecto a este mismo tema de la IBM, que precisamente es ustedes a quienes les impacta directamente, porque ustedes, los jubilados que dieron tanto por este país, son los que están viendo Sagata, buscando de alguna otra forma, literalmente pidiéndole, rogándole al Estado que les ayude a poder pasar un tiempo un poco más tranquilo en medio de tanta crisis que hay, porque a diferencia de otros sectores que también están impactados por el tema del desempleo, quien tiene edad para trabajar puede conseguirse uno que otro camarón, que hace la persona que tiene que estar pensando es en la próxima cita, y eso es un aspecto que suena difícil para muchos, pero es una realidad que muy pocos empiezan a ver, y la discusión en qué ha quedado o en qué va a quedar, y la única aparente solución que ha presentado hasta el momento más o menos fehaciente por parte del gobierno es el tema de la mina, pero más allá de eso, el problema, ¿cómo se va a resolver? Bueno, mire, ese es un tema muy importante. En la Caja de Seguro Social, si los medios recuerdan, en todas mis manifestaciones, en la mesa que se instaló originalmente para resolver el asunto de la Caja, yo dije que era un show montado y en eso quedó. Se detuvo, ahora nuevamente están llamando a una mesa de diálogo, pero de una manera tripartita, según las recomendaciones. ¿Qué pasa con el resto de los asegurados? ¿Qué pasa con los pensionados y jubilados? No tenemos derecho a opinar, no tenemos derecho a decir tanta cosa que se ha hecho en el social. Entonces, no podemos nosotros permitir que se vuelva a montar un show y no se solucione nada. Yo creo que la situación del Seguro Social tiene que iniciar por ver por qué los actuarios de esa institución no han tenido los estados financieros al día. ¿Por qué razón los administrativos siguen? Usted recuerda el problema que hubo una vez de tanto turno adicional que tenían los administrativos y había un dineral despilfarrado. Se está dando nuevamente, yo no sé si el director del seguro no sabe eso, que los administrativos siguen haciendo turnos especiales y siguen sangrando a la institución, y ahora inclusive escuché una noticia que pretenden un ajuste salarial. Válgame Dios, ¿hasta dónde van a llevar al Seguro Social?
Bueno, Pero es otra mesa de sí. fracaso, don Manuel. Bueno, don Cortés, tenemos que dejarlo hasta aquí porque se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias también por acompañarnos a hablar un poco acerca de esto que definitivamente tenemos que seguir dándole seguimiento y ojalá haya una respuesta pronto, ¿no? Para todos esos jubilados y pensionados a lo largo del país que están bueno, expectantes de todo lo que vaya a suceder, tanto con las peticiones que han hecho como con la resolución, algunas alternativas que ha planteado el gobierno con respecto a mejorar o buscar mejorar un poquito la calidad de vida de todos los jubilados. Don Cortés, gracias. Gracias a usted, don Magdiel, y a todo el staff. Y por supuesto, como siempre, bendiciones. Mil gracias. Claro que sí, era don Guillermo Cortés del movimiento Mundos para hablar un poco acerca de la situación con los jubilados en Panamá y esas peticiones que siguen siendo sin una respuesta clara. Pero bueno, vamos a cambiar de tema porque ahora se nos acaba de unir el jefe de la Unidad Técnica Operativa de la ANATI en Colón. Estamos hablando con el señor Juan Esquina, quien le damos la bienvenida también aquí a Radio Ancón. Gracias por acompañarnos. Feliz tarde. Buenas tardes. Señor Esquina, bueno, ayer hubo noticias positivas con el tema de la titulación y también se ha buscado empezar a buscar mecanismos, ¿no?, de titulación masiva, que sabemos que ha sido por mucho tiempo bueno, una odisea para cientos de miles de panameños el poder obtener un título. Ustedes están haciendo algo en la provincia de Colón que sabemos que también ha hecho una serie de demandas en los últimos años. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, estimado licenciado. Mi nombre es Juan Esquina Molinar, ¿verdad? Jefe de titulación masiva de la ciudad de Colón, el cual para nosotros ha sido una satisfacción y un gusto, ¿no? En el día de ayer participar con nuestro señor presidente en la entrega de 200 títulos en el corregimiento de Siricito, Escobar y La Encantada. De igual manera, cabe recalcar, ¿verdad?, de que en cuanto al área de Donoso, todos conocemos de que era un área restringida por una resolución de medio ambiente, la cual fue levantada con petición de los moradores y con el presidente, gestiones del presidente y de nuestro administrador nacional, José Gabriel Montenegro, lograron que se levantara la restricción. Una vez dada esa, nosotros iniciamos el trabajo de levantamiento de 25 pueblos, ¿verdad?, en la primera etapa en el área de Donoso. Se ha estado trabajando arduamente porque también deben de tener conocimiento la comunidad de Donoso de que el presidente anunció de que próximamente en 2 o 3 semanas nosotros vamos a estar entregando los primeros 100 títulos del área de Donoso y San José del General. Entonces, ¿qué ocurre? Hay muchas personas que tienen trámite, ¿verdad?, adelantados en Ley 37, que es el trámite en donde uno mismo hace su plano y sigue su procedimiento. Esas personas también tienen derecho a acercarse a la institución para que les informen en realidad qué le falta de su trámite. Pero en titulación masiva nosotros tenemos la temática o el mecanismo de que nosotros mismos les tramitamos todo a la persona después que le levantamos. Y en la segunda etapa nosotros tuvimos la oportunidad de levantar 18 pueblos más, en los cuales levantamos casi la totalidad de casi 2.000 predios que estamos por más adelante, después de entregar esos 100, vamos así paulatinamente seguir entregando más títulos en el área de Donoso. Claro, señor Esquina, entiendo que están haciendo también algunos cambios para poder realizar estas titulaciones masivas. ¿Qué cambios puntuales se están haciendo y de qué forma esto beneficia sobre todo a aquellas familias que por mucho tiempo han tratado de poder contar con un documento que certifique que ese lugar donde viven es de ellos? Sí, lo que pasa es que el único cambio que se hizo fue el que habían creado una resolución en donde se le había plasmado el impedimento a las personas que ya estaban titulando, y los que no habían titulado no podían empezar su trámite porque la resolución prohibía en ese área, ¿verdad?, en su totalidad, de que no se podía tramitar, dando las gestiones y por orden del presidente de que se hiciera o se buscara un mecanismo por el cual se pudiera empezar a permitirle a las personas. Entonces se levantó
esa restricción y por lo tanto ahora sí podemos titularle a la gran mayoría de las personas que habitan en el área de Donoso. Entonces, ¿qué pasa? El mecanismo es bastante, en ese tiempo era bastante tedioso porque había una restricción y también la persona tenía que hacerlo por sí mismo. Claro. Ahora nosotros somos los que le estamos tramitando todo. ¿Esto tiene algún costo para las personas o eso? Exactamente. En titulación masiva, o sea, y por orden del presidente, sabiendo de que las personas tienen que salir de esos lugares lejanos, de difícil acceso, titulación masiva tiene una, ¿cómo le digo? Una temática de que el costo por hectárea es de $6, 6 balboas por hectárea. Entonces nosotros estamos capacitados por la ley de titular de 10 hectáreas hacia abajo. Okay. De 10 hectáreas hacia arriba, las personas tendrían que ir, ¿verdad?, a ver cómo va su procedimiento de sus expedientes para entonces brindarle lo que le pide a Nati. Si es hay que publicar edicto, hay que pagar la tierra, hay que crearle la resolución, bueno, para que ellos entonces puedan seguir con su trámite ellos en esa parte. O sea, pero ustedes le están dando el seguimiento para que el trámite de titulación sea lo más expedito posible. Ya por último, ustedes, sobre todo en el área de Donoso, que es donde se ha levantado esta restricción, ¿ustedes tienen algún estimado de personas que estarían beneficiándose con esta titulación? Bueno, por lo menos hasta ahora en el levantamiento nosotros llevamos más de 2.000 personas, pero me imagino que por lo menos en este periodo no le podría dar una cifra exacta porque en realidad ahora viene la parte más difícil, que es la parte de entrar a lugares mucho más alejados de las costas. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que evaluar el clima y esas cuestiones que va a pasar ahora. Así que en realidad no podíamos dar una cifra exacta. Pero ustedes se están dirigiendo directo a las comunidades, o sea que tampoco las personas que no puedan salir tienen que hacer todo ese esfuerzo de salir, sino que ustedes están llegando a capacitarlos. Estamos llegando exactamente hacia donde ellos. Y no, cabe recalcar también que no solamente en Donoso, en toda parte del país nosotros estamos trabajando. Mire que en el distrito de Chagre, también nosotros, que es el área cercana al área de Donoso, allá en Colón también, en donde estamos trabajando Piña, Chagre, Palmas Bella y Salud, que son corregimientos que son ejidos de población con el municipio, ¿verdad? Tierras municipales, la cual hemos hecho acuerdo con el municipio y hemos levantado en su totalidad esos pueblos para también próximamente estar anunciando títulos que vamos a entregar en el área del distrito de Chagre. Por supuesto que sí. Oiga, le agradezco muchísimo, señor Juan Esquina, por acompañarnos. Se nos acabó el tiempo, pero gracias por esas buenas noticias y ojalá pues que puedan llegar a muchas más personas con este tema del trámite de las titulaciones, dándole la oportunidad a cientos de panameños de contar con un título de propiedad. Nos tenemos que ir, entre tanto, un cambio comercial de Rich. Para continuar con nuestra segunda parte de Menú Ejecutivo, ya se encuentra con nosotros Eduardo Tomé de IPANDETEC, que nos acompañan todos los jueves aquí para hablar sobre derechos digitales. Es el nuevo director ejecutivo de IPANDETEC, con él vamos a hablar después del cambio comercial y seguimos con más a la vuelta. No se vaya, que esto es Menú Ejecutivo. Jueves de derechos digitales con IPANDETEC y hoy conversamos con el nuevo director ejecutivo de IPANDETEC, que nos acompaña esta tarde. Eduardo Tomé, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros en Radio Ancon. ¿Qué tal? Muchas gracias. Un placer. Gracias por tenerme. Claro que sí. IPANDETEC, que nos ha acompañado todos estos meses junto con Menú Ejecutivo para hablar de unos temas que son fundamentales. Estamos hablando de una era en donde lo digital ya no es opcional. Estamos más que involucrados, hasta la persona que nada tiene que ver de alguna u otra forma, lo experimentamos incluso en pandemia cuando se implementó el vale digital a través de la cédula. Las personas sin necesidad de sacar ningún tipo de tarjeta de crédito o algunos de estos productos, a través de la tecnología podían verse beneficiadas. Esto habla mucho de que realmente es importante y es necesario hablar de estos temas y hacer que sean de difusión masiva
Por eso también agradecer a Ipandetec por acompañarnos aquí jueves a jueves. Hablemos un poco acerca pues de lo que plantea ahora con esta nueva dirección ejecutiva el Instituto Panamericano, que ya no es panameño únicamente, sino Panamericano de Derecho y Tecnologías. Bueno, la verdad es que en esta nueva etapa, bueno, para empezar, por ejemplo, yo, el nuevo director ejecutivo, no soy panameño, soy hondureño. Y la verdad es que estamos tratando de posicionarnos como una organización, la organización líder en tema de derechos digitales en Centroamérica y República Dominicana. Entonces, estamos dando esos pasos para afianzar nuestra posición, mejorar nuestro posicionamiento y seguir creciendo, pues, pero sin olvidar tampoco nuestras raíces en Panamá. Por supuesto, Ipandetec ha jugado varios roles. Uno de esos sin duda ha sido el rol de observatorio regional. Y a través de muchos de los estudios que ha realizado Ipandetec podemos tener una cierta medición, un cierto termómetro de cómo va la parte de derechos digitales en la región. En ese mismo sentido, ¿cuál ha sido el impacto, sobre todo fuera del país, fuera de Panamá, ¿no?, en el resto de los países centroamericanos? La verdad es que se han hecho investigaciones interesantes. Hemos hecho investigaciones regionales, sobre todo en temas de biovigilancia. En Costa Rica se realizó el estudio también en temas de protección de datos en Nicaragua. Hemos estado también viendo el estado de la democracia del Internet en Nicaragua. Se han apoyado también distintas iniciativas. Bueno, en parte de nuestros proyectos, tenemos un proyecto actualmente que se llama Seguras en Línea, en el que estamos buscando concientizar a la gente sobre el tema de la violencia de género en entornos digitales, y es un proyecto completamente centroamericano. Hemos dado talleres presenciales en todos los países. Actualmente estamos haciendo una serie de webinars para la gente que no tuvo el chance originalmente de poder participar en los talleres. Entonces realmente estamos empujando y tratando de crear conciencia a nivel centroamericano, y bueno, también en nuestros estudios enfocándonos en brindar información relevante para esos países. Pues entonces bastante investigación, pero al final da sus frutos, pues. Por supuesto que sí, y enfocándonos sobre todo en la región, ¿no? Esos retos que atraviesa una región pequeña pero muy diversa. Sabemos que también con ciertos grados de desigualdad. ¿Se refleja esto en la parte de acceso a derechos digitales frente, digamos, a regiones como el Cono Sur o naciones más desarrolladas? No, completamente. Si vemos países, bueno, en Centroamérica es una región bastante diversa. Y vemos, por ejemplo, que Costa Rica y Panamá son países de renta alta, son países que de cierta manera cuentan con industrias bastante desarrolladas, con una industria tecnológica bien presente, y donde realmente los legisladores se han preocupado por proteger los derechos de los ciudadanos en ese sentido. Pero algo que digamos, cambia cuando vamos, digamos, a la región donde yo vivo, en el Triángulo Norte, donde, por ejemplo, ninguno de estos países en el Triángulo Norte ha sido signatario del convenio de ciberdelincuencia o convenio de Budapest, por ejemplo. Ninguno de estos países cuenta actualmente con leyes de protección de datos personales. Entonces, vemos cómo realmente sí hay una diferencia marcada, sobre todo en ese tema del acceso a los derechos. Por supuesto, y esta parte es interesante porque la geografía pues muestra que no son tan largas las distancias, que se empiezan digamos, a agrandar a medida que vamos viendo lo inmensa que es la brecha digital entre nuestros países. En ese sentido, cómo desde Ipandetec se plantean también compartir esas buenas prácticas, incluso influir en la política pública, sobre todo en los países del Triángulo Norte, para contar, digamos, con una política más homogénea en la región, porque sabemos que a través de distintos mecanismos como el SICA o el mismo Parlacen hay
digamos, cierta integración que sería muy necesaria, sobre todo tomando en cuenta lo importante que son todos estos convenios digitales, ya que, pues, como lo decía al principio de la intervención, vivimos en un mundo que nos obliga ya a tomar muy, pero muy en cuenta todo el aspecto tecnológico. Pues la verdad es que desde un punto de vista de compartir prácticas, como te digo, hemos estado tratando de hacerlo a través de nuestras investigaciones, pero también, digamos, a un nivel más alto, podría decirse, a un nivel más de toma de decisiones. Justamente la semana pasada estuvimos participando en un foro de Naciones Unidas sobre un nuevo convenio de ciberdelincuencia que se está discutiendo y hemos tenido reuniones con representantes de diferentes delegaciones bueno, de los países que, que comprenden, digamos, el área de trabajo de Panetec, que es Centroamérica y República Dominicana. Ujú. Lastimosamente sí no se ha podido hacer el acercamiento con todos, pero por lo menos sí se ha tratado de hacer los contactos, enviarles por lo menos mails, se les ha enviado documentación con recomendaciones para que digamos, ellos lo puedan tomar en cuenta a la hora de decidir si se van a adherir al convenio o no. Pues. Y también en las reservas que digamos, nosotros sentimos que deberían haber en el convenio, pues para que los estados tampoco se sobrepasen en sus acciones y que, digamos, un convenio nuevo venga a, de cierta manera, a reducir o a disminuir o a limitar el acceso a los derechos a los que estamos acostumbrados. Claro, y ahora en ese mismo sentido, aparte de todo este tema económico que va a ser importante también considerarlo, noticias como las que leíamos ayer con la inversión de más de 1.000 millones de Intel en Costa Rica o incluso este convenio que hace El Salvador con Google, muestra un poco el interés de las grandes compañías tecnológicas en Centroamérica. ¿Cómo se vislumbra eso también haciendo, digamos, es una cierto paralelismo, ¿no? Con temas como el que mencionabas hace un momento del Triángulo Norte, sin todavía una ley de protección de datos o de ciberseguridad? No, como te decía, creo que, bueno, para Costa Rica digamos, es una gran noticia, pero creo que también para la región, por el hecho de que digamos, esto representa una oportunidad para ingenieros, para gente que tiene digamos, ese tipo de competencias para poder acceder a ese tipo de puestos. Y la verdad es que creo que debería servir como motivación a los estados en los que no están, digamos, tomando ese tipo de medidas. Porque, digamos, al ver, digamos, te voy a dar el ejemplo, mi país actualmente está, digamos, en una crisis económica bastante fuerte. Eh, y bueno, claramente, digamos, una inversión de esa naturaleza podría cambiar la realidad de muchas personas. Y lo que pasa es que simplemente, digamos, actualmente no hay condiciones, digamos, en nuestros países, tanto por temas de legislación como por el hecho de que tal vez los gobiernos no se han preocupado por formar ese tipo de profesionales también. Entonces, creo que a medida los estados no tomen este tipo de medidas para tratar de generar estos espacios y generar estas condiciones, las diferencias simplemente se van a ir volviendo más marcadas. Por supuesto, y me quedo con eso, Eduardo, con el tema de la legislación. Termina siendo muy importante, sobre todo para la toma de decisiones cuando se trata de inversión en este tipo de compañías. Y ya ese escenario, ¿no? Cómo se ve en un futuro para los países centroamericanos y República Dominicana en temas de derechos y también legislaciones que tengan que ver con la parte digital. Hay avances, se vislumbran que pueda ser más esperanzador de lo, digamos, lúgubre que pareciera, ¿no? Sabiendo que existen estas desigualdades que mencionábamos antes. La verdad es que yo creo que sí se están dando, digamos, pasos en la dirección correcta, creo que hay actualmente buena voluntad. Eh, Justamente antes de laborar en Pandetec, yo estuve sirviendo en el equipo de la Estrategia Regional Digital del SICA. Entonces sí te puedo decir de que de parte de los estados
se están haciendo acciones para tratar de mejorar, digamos, ese tipo de condiciones y también para fortalecer las capacidades de los tomadores de decisiones, para que, digamos, ellos entiendan la importancia de estos temas, porque, digamos, muchas veces, digamos, cuando en un plano, digamos, político, el tema de los derechos digitales a veces pasa a un segundo plano cuando hablamos de delincuencia, cuando hablamos de economía, cuando hablamos de inseguridad. Entonces, digamos, es algo que por así decirte, no es como el tema caliente para los políticos, pero es necesario también como generar ese tipo de concientización en los tomadores de decisiones, en los políticos, para que ellos entiendan también de que este tipo de acciones pueden repercutir de manera tanto positiva como negativa en el futuro del desarrollo del país, pues. Y no podemos ignorar el hecho de que la industria tecnológica ha sido la de mayor crecimiento en los últimos años. Innegable, por supuesto, y el impacto que va a tener en la economía y también en el comportamiento de las personas es grande. Eduardo Tomé, nuevo director ejecutivo de Ipandetec, gracias por acompañarnos en esta ocasión en Jueves de Derechos Digitales con Ipandetec. Ojalá podamos conversar más adelante de estos temas. Gracias a ti por la invitación. Así es, estás en Honduras, ¿no? Sí, sí, sí. Un saludo desde Panamá hasta Honduras, allá buenos días todavía. Bueno, oiga, seguimos nosotros, sí, seguimos nosotros con ya la parte final de menú ejecutivo de Ancon. Bueno, les recuerdo que cada jueves aquí nosotros hablamos de derechos digitales con Ipandetec, diversos temas que atañen a este campo tan importante, desde derechos laborales en el área digital, ciberseguridad y muchos otros temas. Así que si a usted le interesa escuchar más al respecto, por supuesto que aquí tiene una cita obligada todos los jueves desde las 12:40. Estamos dedicando unos minutos a estos temas. Oiga, antes de darle paso a nuestro último invitado, tengo que recordarles que Hertz Panamá cumple 60 años y tiene descuentos increíbles por $60. 2 días de un sedán o un día en SUV. Muévete con Hertz. Reservaciones al 260-0000 o en panamahertz.com. Promoción válida del 1 de agosto al 31 de agosto de 2023. 60 años de Hertz en Panamá. Pioneros de alquiler de autos. Trayectoria que nos distingue, calidad que te acompaña. Muévete con Hertz. Vive la historia. Son las 12:50 del mediodía y ya vamos a darle los últimos minutos a Daniel López, director de Diario Mirador en Quepos, Costa Rica, que cambiamos un poquito ahí el horario, hicimos un pequeño switch, pero importantísimo. Daniel, bienvenido nuevamente aquí a Radio Ancon. Muy buenas tardes, Magdiel. Espero que todos se encuentren muy bien por allá. Bastante calor acá desde Quepos, Costa Rica. Venimos de andar haciendo un poco de trabajo de campo, más bien gracias ahí por haber cambiado el espacio del horario el día de hoy. Claro, creo que el calor se ha sentido fuertemente en toda la región, desde Bocas del Toro y Chiriquí, que son provincias que están colindantes con Costa Rica, también me han reportado fuertes olas de calor, hoy un poco más fresco. Pero bueno, estamos ahí bastante cerca. Y cerca también la noticia, porque ayer se dio notición, si podemos calificarlo, de una inversión de más de $1.000 millones por parte de la compañía Intel a Costa Rica. Y hace poco hablábamos con Eduardo Tomé de Ipandetec desde Honduras. Nos hablaba un poco de la importancia de este tipo de inversiones. ¿Qué significa para Costa Rica 1.000 millones en esta área tecnológica, Daniel? Bueno, Costa Rica pues es uno de los socios más importantes de Intel en la región. Ya actualmente cuenta con más de 3.000 colaboradores directos y más de 5.000 personas que laboran como contratistas para la empresa. Tiene una de las plantas más importantes a nivel latinoamericano, pues por lo menos en el tema de investigación y desarrollo, que era lo que habían dejado ellos previo a el trabajo de offshoring que hicieron para llevarse algunas de sus plantas y su producción para Singapur.
Esta inversión obedece a una estrategia más puntual de, por lo menos de las empresas norteamericanas, de hacer lo que llamamos el nearshoring, que es buscar traer gran parte de todas estas empresas, todas estas líneas de ensamblaje, de producción, de servicios que estaban haciendo en el sudeste asiático y traerlas más cerca a donde no estén tan propensas a situaciones como, por ejemplo, lo que hemos visto del tema del transporte, ¿verdad? A través al transporte marítimo y demás. Entonces, pues, obviamente, el tener estas plantas en una cercanía que te permite, pues, poder emplear otros métodos de transporte en dado caso de que el comercio marítimo se encarezca muchísimo, pues, para ellos es una inversión, no es un gasto, ¿verdad? Claro, bueno, teníamos hoy en agenda hablar un poco de Guatemala, pero dado las noticias que se dieron ayer, creo que también es pertinente hablar de estas inversiones, porque paralelamente Bukele en El Salvador hablaba acerca de un acuerdo con la empresa Google. Eso habla un poco del interés de estas empresas tecnológicas en la región. ¿Qué ha hecho Costa Rica y a tu parecer qué ha hecho El Salvador para llegar a estos cierres de acuerdo? Creo que principalmente se debe a la calificación de la mano de obra. Una de las cosas que particularmente, bueno, yo he tenido la experiencia de trabajar en varias empresas transnacionales y una de las cosas que siempre se ha valorado por encima de todo lo demás es que la mano de obra en Costa Rica especialmente está bastante calificada. La personalidad obviamente también implica varias cositas por ahí. Por lo menos nuestra cultura, en Costa Rica tenemos pues ese don de servicio, esa calidez un poco eh, que no se da tal vez en otros países, ¿verdad? Que todo suele ser como muy mecánico, muy robótico. Costa Rica no tiene esa particularidad y eso sigue trayendo empresas, eso sigue brindándonos, por decirlo así, esa brecha un poquito diferente que tal vez no tienen todavía hasta el momento, tal vez un Panamá o un Nicaragua que tienen belleza, por ponerte un ejemplo, en el tema turístico, tienen bellezas, tienen prácticamente todo lo que nosotros en Costa Rica tenemos. Sin embargo, la particularidad que vos podés preguntarle a cualquier turista o a cualquier persona que invierte en esos países y en Costa Rica es que la calidez humana es un poco diferente en Costa Rica. Claro, ahora, tomando o retomando un poco el tema de El Salvador, ¿cómo se ve la región, ¿no? Frente a posibilidad de servir como una plataforma para este tipo de inversiones en tecnología? ¿Crees que se pueden hacer las adecuaciones y compartir un poco esa experiencia entre nuestros países para mejorar un poco, sobre todo, la situación, sabiendo El Salvador es parte del Triángulo Norte, que gran parte de su población ha tenido que emigrar por situaciones bueno, derivadas, por un lado, por parte del tema social, la pobreza, la violencia, también por el tema de los gobiernos. ¿Se puede hacer, tú cómo lo ves? ¿Se puede hacer algún tipo de adecuaciones para permitir que haya mayor inversión de este tipo y cambiar un poco el panorama en Centroamérica? Creo que quizá el tema de El Salvador es probablemente, vamos a ver, en el de Costa Rica hablamos más del tema de inversión, en el de El Salvador hablamos más de un tema de que Google va a hacer directamente un trabajo con el gobierno de El Salvador para fortalecer la digitalización de servicios. Creo que el tema de la digitalización es algo que todo el mundo ha hablado, todo el mundo ha venido pues a debatirlo, especialmente con la irrupción del tema de inteligencia artificial, pero más allá de eso, creo que Costa Rica, bueno, El Salvador como tal, en este caso, en el caso de Google, eh, tener una alianza con un líder a nivel global en el tema de tecnología va a dar, por decirlo así, ese primer paso que necesitamos para de verdad hablar de digitalización desde una perspectiva más profesional y menos figurativa, porque todo el mundo habla de digitalización, pero no se habla de cómo se va a implementar, y un acuerdo entre una empresa que trabaja de manera profesional en el tema digital y un gobierno, creo que abre esas puertas, abre ese portillo para que a futuro otras naciones centroamericanas puedan optar por una propuesta similar. Claro, y ya por último, nos queda poquito tiempo, Daniel, y hace un tiempo hablábamos de ese sueño utópico que casualmente presentó el presidente Bukele de una Centroamérica unida, sin llegar quizás al tema de esa unificación, que
podría ser muy, pero muy debatible y mucho más difícil de lo que parece, esa oportunidad de una verdadera integración que permita que esas empresas puedan ubicarse en distintos países, proveyendo empleo para cada una de nuestras poblaciones, pero al mismo tiempo aprovechando las distancias cortas que existen entre los países en Centroamérica, que no son muy largas, y podría ser también una de las ventajas de la mano de la posición geográfica y, por supuesto, por ejemplo, el tema del canal, que pudiera apalancar un poco más, digamos, esa oferta que pudiéramos brindar como región. Sí, creo que el tema de la digitalización y de la atracción de inversión beneficia en general a Centroamérica. Obviamente no solamente profesionales de Costa Rica se van a ver beneficiados en el tema, por ejemplo, de Intel. Obviamente se necesitan más ingenieros, más personas preparadas, y obviamente la opción de que personas migrantes de otros países centroamericanos vengan a ofrecer sus servicios a empresas de este calibre está latente. Y más allá de eso también creo que pues la irrupción de estas empresas en futuras conversaciones diplomáticas, en futuras conversaciones comerciales, puede ser bastante atractivo para otras empresas inversoras, para crear otros polos de desarrollo, especialmente con lo que te decía específicamente del tema del nearshoring. Bueno, Daniel, se nos acabó el tiempo. Gracias por tomar estos minutos finales para acompañarnos y hablarnos un poco acerca de esta inversión. No sé si es una de las más grandes que han tenido en Costa Rica, pero definitivamente que sí es importante. Hablamos de más de $1.000 millones de parte de Intel para un país centroamericano. Así que enhorabuena también por esa buena noticia. Hasta Quepos, Costa Rica, un saludo y ojalá que el calor se vaya pronto. No, más bien que se mantenga, que no venga la lluvia. Por eso sí es peligroso. Bueno, acá también. Gracias a Daniel López, director del diario Mirador, allá en Quepos, Costa Rica, también miembro de la Cámara de Comercio de Quepos, por acompañarnos. Con eso nosotros llegamos al final. Es la 1 en punto aquí en Ciudad de Panamá. Es hora de deportes con La Cancha. 2 horas llenas de información deportiva con Miguel Ángel Cuadra y Manolo Álvarez Cedeño. Ya está toda la convocatoria para el equipo panameño que va a ir para la Nation Leagues. Toda la información, por supuesto, en La Cancha. Yo me despido de ustedes deseándoles una feliz tarde. Mañana estaremos con más aquí en Menú Ejecutivo de Ancon, 2 en punto. No se despegue, Radio Ancon.